La caja llegó un martes, traída por la lluvia de Manila. Era pequeña, envuelta en papel marrón y cordel, y olía a sal, a pescado seco y a algo más. Un leve olor a podredumbre dulce que se atascaba en el fondo de la garganta del doctor Marco Reyes. Llevaba 20 años oliéndolo en sueños. Marco, en su día, el psicólogo forense estrella del NBI, Oficina Nacional de Investigación, el hombre que había desmantelado el culto de los hijos elegidos de Rizal, diagnosticando a su líder como un esquizofrénico paranoide con complejo de Mesías, ahora llevaba una consulta tranquila. Se especializaba en desprogramación. Su moneda de cambio era la lógica. Cortó el cordel. Dentro, acunados en un lecho de flores secas de por ylang ylang, había dos objetos. El primero era una tarjeta de identificación plastificada, manchada de barro. Leo Reyes, MD, Médicos Sin Fronteras. El rostro joven e idealista de su hermano le sonreía desde ella. El segundo era una pormanica, una muñeca, pequeña y horrible tejida, con hojas de cocotero y hilo negro. Estaba atada con mechones de un cabello familiar y rebelde, el pelo de Leo. Una única púa oxidada, del tipo que se usa para hacer sangrar a los gallos de pelea, estaba clavada en su pecho tejido. Debajo había una nota garabateada en el reverso de un billete de ferry. Ang utang sa dugo ay binabayaran sa dugo. Una deuda de sangre se paga con sangre. La lógica huyó. El pasado se le echó encima, húmedo y sofocante. Vio a su porlola por abuela, con el rostro surcado por el terror. Las porsuló, antorchas parpadeantes de los aldeanos. Al por albulario, por curandero, señalándola con un dedo nudoso y gritando la palabra Mancuculam, bruja. Apenas habían escapado, él y su familia, obligados a abandonar su hogar, su abuela marcada, su vida arruinada por una mentira. Ahora esa mentira se había tragado a su hermano. Marco Reyes iba a volver al lugar que había jurado borrar. Iba a volver a la isla de sombras. La isla de sombras no estaba en ningún mapa que un turista pudiera leer. El ferry desde el continente era un cacharro oxidado de antes de la guerra que olía a diésel, a cerdos y a sudor humano. Mientras los picos irregulares y selváticos de la isla rasgaban la niebla matutina, Marcos sintió que la humedad se aferraba a él como un ser vivo, una segunda piel de lana mojada. Era el único pasajero que no era local. Los otros, pequeños agricultores y pescadores, lo observaban con ojos planos e indiferentes que no se perdía nada. La paranoia era la principal moneda de cambio de la isla. El muelle de la aldea principal, Barrio Ocaso, era un conjunto destartalado de tablones podridos. El aire estaba cargado de la dulzura empalagosa que había olido en la caja, ahora más fuerte. Una mezcla de mangos demasiado maduros, agua estancada y flores de funeral. Un hombre con un uniforme khaki que le quedaba 2 tallas grande y estaba húmedo
de transpiración lo recibió en el muelle. Era corpulento, con un apretón de manos sorprendentemente suave. «Doctor Reyes», dijo el hombre, con voz grave y cansada, «soy el jefe Baza. La oficina del continente avisó por radio. Siento mucho lo de su hermano. ¿Dónde está, jefe?» La voz de Marco era seca, cortante. Baza suspiró, secándose el cuello con un pañuelo sucio. Este es un lugar difícil, doctor. No tenemos recursos. La gente tiene sus propias leyes. Hizo un gesto hacia la jungla. Leo, su hermano, era un buen hombre, quizás demasiado bueno. No entendía cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas? Salvó a muchos niños de la fiebre, dijo Baza, guiando a Marco hacia un jeep destartalado. Pero cuando llegó la portulló y los peces no vinieron. Los niños del barrio Punta enfermaron. Leo lo llamó cólera. Sus medicinas funcionaron. Baza hizo una pausa, pateando una piedra. Pero Tandang Sela dijo que era una maldición, que la medicina blanca de Leo enfurecía a los Pordiwata, espíritus del mar. Dijo que él portrajo la enfermedad por ofender las viejas costumbres. Tandang Sela, dijo Marco. El nombre le supo agrava en la boca. La por albulario, ella es la isla, dijo Baza, evitando la mirada de Marco. Es curandera, jueza, sacerdotisa. Lo que ella dice, la gente lo cree. ¿Y usted?, preguntó Marco. ¿Qué cree usted, jefe? Baza soltó una risa sin humor. Creo en lo que puedo ver, y lo que veo es que su hermano se enemistó con una mujer muy poderosa. Luego fue a su barrio a razonar con ella. Nunca volvió. Fue secuestrado. Desapareció, corrigió Baza suavemente. La jungla se lleva a la gente. Oh, bajó la voz. El mar. No hay cuerpo, Dr. Reyes. No hay testigos. Solo superstición. Parecía genuinamente derrotado. Él por Kulam, por brujería, me ata las manos. Parecía el aliado perfecto. Un hombre racional y frustrado, atrapado en un mundo de creencias retrógradas. Le ofreció a Marco una habitación en el pequeño edificio municipal por su propia seguridad y prometió compartir todo lo que encontrara. Marco asintió, aceptando la actuación. Un buen psicólogo forense nunca interrumpe la narrativa de un sujeto. Necesito ver su clínica, dijo Marco. La clínica de Médicos Sin Fronteras era un pequeño edificio de bloques de hormigón en el borde del barrio. La puerta había sido arrancada de sus bisagras. Dentro era una escena de destrucción selectiva. No fue un robo. El refrigerador de energía solar estaba intacto. Un ordenador portátil yacía en el suelo, destrozado. Pero los suministros médicos de Leo habían desaparecido. No robados, destruidos. Viales de antibióticos estaban rotos, bolsas de suero salino rajadas, gasas estériles empapadas en queroseno. Pero lo más inquietante era la farmacia. Las estanterías de amoxicilina y paracetamol estaban volcadas. En su lugar, dispuestas en pulcras pilas rituales, había hierbas locales, estrellas de mar secas y manojos de cuerdas anudadas. Su gente
escupió Basa, señalando el desastre. Está enviando un mensaje que sus oraciones, son más fuertes que la ciencia de él. Marco se arrodilló, ignorando los fetiches. Sus ojos recorrieron el suelo. No era médico, pero Leo sí. Le había enseñado algunas cosas. Miró más allá del caos y vio un patrón. Los seguidores de Selah habían destruido las curas, pero habían dejado las herramientas de diagnóstico. Un microscopio yacía intacto. Los kits de prueba estaban esparcidos, pero se podían usar. No temía su ciencia, pensó Marco, mientras un nudo frío se apretaba en su estómago. Temía sus resultados. Recogió una pequeña rama frondosa. ¿Qué es esto? Basa entrecerró los ojos. Bunga bunga. Una simple mala hierba. Provoca una erupción grave si la tocas. La llamamos hiedra del diablo. La mente de Marco iba a toda velocidad. Los informes que Leo había enviado. Grave malestar dermatológico. Afectación respiratoria. Imitando la viruela. La maldición que se le curó en el barrio Punta, dijo Marco. ¿Qué aspecto tenía? Terrible, dijo Basa. Llagas, piel supurante, fiebre. Selah dijo que era el por haplos ni capre, el toque del ogro. Oh, dijo Marco aplastando la hoja. Un simple caso no sobrenatural de envenenamiento masivo. Una población expuesta intencionalmente a un potente irritante como este. Y Leo con su microscopio estaba a punto de demostrarlo. Basa lo miró fijamente. ¿Veneno? ¿Por qué? ¿Por qué cualquier monopolista elimina a la competencia? Marco miró la clínica saqueada, la puesta en escena ritual. Esto no era una advertencia, era una guerra narrativa. Selah no solo estaba matando a un rival, estaba convirtiendo su ciencia en la blasfemia de ella. Voy a verla, dijo Marco. Esa es una mala idea, doctor. No lo recibirá. Me recibirá. Tandan Selah impartía justicia en el centro del mercado del barrio. No estaba escondida en ninguna choza oscura. Su poder estaba al aire libre, tejido en la vida diaria. Estaba sentada en un taburete bajo, una mujer menuda con un desteñido por Barotzaya, su piel del color y la textura del tabaco seco. Estaba rodeada de mujeres que vendían pescado, de niños jugando, de golpeteo por thwack, thwack, thwack por de los carniceros, y sin embargo, un círculo de 3 metros de silencio y quietud absolutos la rodeaba. Cuando Marco se acercó, los sonidos del mercado no solo se acallaron, cesaron. Los cuchillos de los carniceros quedaron suspendidos en el aire. Se detuvo en el borde de su círculo. Ella no levantó la vista, concentrada en moler una pasta negra en un poralmires por mortero de piedra. No eres bienvenido aquí, hijo de la Pormancuculam, dijo su voz, un susurro seco. El golpe directo. Ella lo sabía, por supuesto que lo sabía. Sus espíritus, su vasta red de espías, habrían informado de su llegada, su nombre, su linaje, antes de que su pie tocara el muelle. Estoy aquí por mi hermano,
Leo, dijo Marco, manteniendo la voz nivelada. La clave era proyectar autoridad distante, no agravio emocional. ¿Tu hermano? Sela finalmente levantó la vista. Sus ojos no eran los de una mística, eran agudos, inteligentes y completamente carentes de empatía. Eran los ojos de un depredador. Ahora pertenece a la isla. Intentó robar su alma, así que ella tomó la suya. Era médico, estaba curando a la gente. Era un tonto, sisió ella, golpeando el mortero. Trajo venenos químicos en agujas. Le dijo a la gente que los Pordiwata eran solo bacterias. Cortó las raíces de su fe. Y cuando no tienes raíces, mueres. Quiere decir que cuando por usted no tiene el control, ellos mueren. Ella sonrió, una telaraña de arrugas. ¿Control? Yo no controlo el tifón, doctor. Solo digo a la gente cuándo debe amarrar sus techos. Soy una oyente. Y la isla me dijo que tu hermano era una enfermedad. Yo soy la cura. Era un genio, no una mística, una sociópata. Había construido un sistema cerrado. Creaba las maldiciones, toxinas. Luego vendía las curas, antídotos o placebos. No era solo una curandera, era una extorsionadora, una narcotraficante, una terrorista psicológica. El porculampor era su marca y el miedo era su presupuesto de marketing. Mi abuela, dijo Marco con las palabras espesas, también era curandera, usaba hierbas, pero no exigía adoración, no mantenía a un pueblo como rehén. Tu abuela, escupió Sela, su rostro ensombreciéndose, era una tonta, igual que tu hermano. Regaló su poder, cambió el respeto de la isla por la lógica del continente. Y cuando llegó la por verdadera por enfermedad, la que por ella por no pudo curar, a quien culpó el pueblo, a la que les falló. Era una confesión, estaba admitiéndola por táctica, incriminar la competencia, aislarlos, marcarlos. ¿Dónde está él? Exigió Marco, perdiendo el control. Vete a casa, Dr. Reyes, dijo ella, volviéndose hacia su mortero. La isla ya está digiriendo a tu hermano. Quédate y te digerirá a ti también. Levantó un pequeño fetiche, idéntico al de la caja. Una deuda de sangre debe pagarse. Mientras se alejaba, el ruido del mercado se reanudó, pero se sintió diferente. Se sintió coordinado. Cada ojo puesto en él era una acusación. Cada susurro un veredicto. Esa noche comenzó la verdadera magia. Encontró un gallo muerto, con la garganta cortada, colgando del pomo de la puerta de su habitación en el edificio municipal. Dentro, la habitación estaba cargada de un humo empalagoso que ardía en un pequeño plato de arcilla debajo de su cama. Lo pateó, esparciendo las brasas. Su entrenamiento en el NBI se activó. Analizar. El humo era dulce, penetrante. Sintió una repentina oleada de mareo, una sensación flotante y distante. Su corazón golpeaba con fuerza. Rompió la ventana, tragando el aire húmedo de la noche. Un alucinógeno suave, algo derivado de la pordatura, quizás, o por Piticelobium,
suficiente para inducir paranoia, para hacerle dudar de sus sentidos. Bloqueó la puerta con una barricada, pero sabía que era inútil. La maldición no era un evento único, era una campaña. Al día siguiente, el agua del grifo sabía la metal. El arroz que compró a un vendedor sabía la ceniza. Dejó de comer, subsistiendo con las barritas de proteínas que había empacado, bebiendo solo del agua embotellada que había traído del continente. Se sentía constantemente observado. Estaba por constantemente observado. Los niños lo seguían, sus juegos se detenían cuando se acercaba, las mujeres susurraban y hacían señas para protegerse del mal de ojo a su paso. Estaba siendo aislado psicológicamente, despojado de seguridad, apoyo y certeza sensorial. Sela estaba aplicando sobre él el manual clásico de inducción a una secta: destruirlo, hacerle dudar de su propia realidad. Fue a ver a Bassa. El jefe estaba como siempre compasivo e inútil. Es su manera de hacer las cosas. Doctor, dijo Bassa, retorciéndose las manos. Es una guerra mental. No tengo ningún oficial de policía que se atreva a arrestarla. Temen por sus hijos, por sus almas. No es un espíritu, Bassa. Es una toxicóloga. La mujer del mercado que no quiso venderme nada. Los pescadores que se negaron a alquilarme un barco. No están embrujados. Están por aterrorizados. Es una jefa criminal. Entonces es una jefa criminal que no puede ser arrestada, dijo Bassa. Lo siento. Tal vez debería irse por su propia seguridad. No sin Leo. Marcos se fue. La actuación de la impotencia de Bassa sonaba falsa. Era demasiado limpia. Sela controlaba cada aspecto de esta isla. El mercado, los pescadores, los niños. ¿Por qué no controlaría la policía? El pensamiento lo golpeó como un golpe físico. El Kulam me ata las manos. Era una mentira. No estaba frustrado por el poder de Sela. Estaba protegido por él. Marco pasó el resto del día en un juego de vigilancia de alto riesgo. Abandonó su habitación. Se movió a través de la jungla, rodeando el barrio, observando, tal como le había enseñado su entrenamiento en el NBI. Ahora no era un psicólogo, era un cazador. Al atardecer lo vio. El jefe Bassa salió del edificio municipal no en su jeep sino a pie, dirigiéndose por un pequeño sendero sin marcar. En el sendero se encontró con dos de los ejecutores de Sela, los mismos hombres que le habían estado custodiando en el mercado. No lo amenazaron, se subordinaron a él. Bassa le entregó a uno de ellos una pequeña bolsa sellada, una entrega de suministros. Marco lo siguió, con la sangre helada. El sendero serpenteaba profundamente en las colinas de piedra caliza, un paisaje brutal de rocas afiladas y enredaderas. El aire se volvió espeso, el olor dulce e enfermizo del Porilong por tan fuerte que daba náuseas. El sendero terminaba en una cascada, una hermosa y atronadora cortina de agua blanca que caía en una laguna cristalina. Parecía un paraíso. Bassa y sus hombres la atravesaron caminando. Marco esperó, su corazón golpeando un agujero en su pecho.
Era aquí. El por sanctum sanctorum revisó su arma, una 9 milímetros que no le había declarado Basa. Se quitó las botas, se metió en la laguna y lo siguió hacia la oscuridad. El sistema de cuevas detrás de la cascada era vasto. No era una guarida oscura y espeluznante. Estaba iluminada por un sofisticado sistema de linternas a batería y increíblemente pequeñas luces de cultivo hortícola de alta tecnología. Esto no era la choza de una bruja, era un laboratorio. La cámara central era enorme, una catedral de piedra caliza. El olor dulce era abrumador, pero estaba mezclado con el olor agudo y estéril de los productos químicos. En el centro, bajo una fisura natural en el techo de la cueva, había un jardín. Pero no era un jardín de alimentos. Era un jardín de venenos meticulosamente cultivado, irrigado y catalogado. Marco lo vio todo. Hileras, ordenadas de podatura por floripondio. Cerbero dojam por el árbol del suicidio. Caladium por alas de ángel. Y docenas de flora local que no podía nombrar. Había tanques de escorpiones, arañas venenosas y en un tanque grande y seguro un porbutete, un pez globo. Las mesas estaban cargadas de equipo de química, vasos de precipitados, tubos de destilación, mecheros Bunsen, jeringuillas. Era la fábrica de magia de Selah, y en una plataforma elevada en el extremo más alejado de la cueva, iluminada por un único y crudo foco, estaba su obra maestra, Leo. Estaba sentado erguido en una gran silla de ratán, con los brazos atados a ella. Estaba despierto. Sus ojos, desorbitados y gritando de terror, seguían el movimiento de Marco. No podía hablar, no podía moverse. Un fino hilo de baba corría por su mandíbula floja. Una hermosa exhibición, ¿no es así? La voz de Selah resonó desde las sombras. Salió a la luz, seguida por Basa y sus dos oficiales, con las armas desenfundadas. Tandang Selah, dijo Basa. Su voz, ya no cansada, sino aguda, autoritaria. Encontró el jardín, fue conducido por el jardín. Anak por hijo, dijo Selah, acariciando la mejilla de su hijo. Anak, hijo. La vuelta de tuerca fue absoluta. El falso aliado, el ejecutor, el hombre que se deshacía de los cuerpos, encubría los envenenamientos y hacía desaparecer a los rivales. La maldición, dijo Marco con voz temblorosa, mirando a Leo. Una obra maestra, asintió Selah. Un equilibrio delicado, suficiente por tetrodotoxina, por del porbutete, para inducir una parálisis total, solo la pordatura por justa para asegurarse de que esté despierto y aterrorizado. Pero lo genial, sonrió, es el por antídoto. Soy la única que lo tiene. Soy la única que puede curarlo. Es la prueba viviente, susurró Marco, atando cabos. Lo mostrará al pueblo, una maldición que levantará para demostrar su poder sobre la medicina blanca. Vino aquí a razonar conmigo, se burló Selah. Trajo su lógica. Yo le mostré una verdad más potente.
El miedo es una medicina más fuerte que la penicilina, doctor. Y mi hijo asintió hacia Basa. Se asegura de que se cumpla la receta. Mi madre le da a la gente lo que necesita, dijo Basa, apuntando con su arma al pecho de Marco. Orden, creencia, ella es la mente, yo soy la mano. Eres un asesino, dijo Marco. Soy un policía, corrigió Basa, y usted está allanando una propiedad y resistiéndose al arresto. Los dos oficiales se desplegaron. Era el final, la trampa final. Pero Marco no era policía, era un psicólogo forense. Su arma era la mente. Tienes razón, dijo Marco, levantando las manos. Habéis ganado. Sela y Basa se detuvieron. No era la reacción que esperaban. Es un tonto, madre, dijo Basa, dando un paso adelante. Espera. Sela estaba intrigada. Mira este lugar, dijo Marco, señalando el laboratorio. Es brillante. La botánica, la toxicología, es una operación multimillonaria. No, es solo una curandera. Tandang es un cartel, pero tiene una única y crítica vulnerabilidad. Los ojos de Sela se entrecerraron. No tengo vulnerabilidades. Sí las tiene, dijo Marco, dando un paso lento hacia un estante de hierbas secas. Su magia solo funciona en la oscuridad, solo funciona con los ignorantes. Y ustedes por ambos, por son ignorantes. Mátalo, ordenó Basa. ¿Ignorantes de qué?, espetó Sela, haciendo un gesto a Basa para que se detuviera. De química, dijo Marco. Miró a los dos policías. Ella también los ha estado envenenando. A ambos, los oficiales se detuvieron. ¿Qué está diciendo?, le preguntó uno a Basa. El aire, dijo Marco, su voz resonando con la autoridad de un diagnóstico. Lo han estado respirando. ¿Por cuánto tiempo, Basa? Meses, años. El alucinógeno suave, la pordatura, no está solo en el humo que usa con las víctimas. Está aquí, una dosis baja y constante, para mantener a los espíritus cerca, para hacerlos más sugestionables, para mantenerlos leales. Basa vaciló, mirando a su madre. La semilla de la duda. Eso era todo lo que Marco necesitaba. Miente, chilló Sela, viendo que su control flaqueaba. ¿Lo hace?, preguntó Marco a los oficiales. ¿Alguna vez se sienten mareados aquí abajo? ¿Ven cosas en las sombras? ¿Su lealtad hacia ella les parece sobrenatural? ¿Divina? Un oficial miró al otro. Había por estado viendo cosas. No es una bruja, rugió Marco, moviéndose ahora. Es una por traficante, y ustedes son sus por adictos. Ahora, gritó Basa, y la cueva explotó en disparos. Marco se lanzó detrás de una mesa de acero. Las balas sacaban chispas de la roca. No apuntaba a Basa, apuntaba a la magia. Se incorporó, disparando, no a la gente, sino al por laboratorio. Su primer disparo destrozó el aparato principal de destilación. Vidrios y productos químicos rociaron todo. Su segundo disparo alcanzó una gran bolsa en un estante alto,
Una nube de fino polvo amarillo explotó en el aire. Azufre. ¡Mi jardín!, gritó Sela. Basa disparó rozando el hombro de Marco. Marco gruñó, cayó sobre una rodilla y vació su cargador en el banco de luces de cultivo de alto voltaje. Las luces explotaron en una lluvia de chispas, sumiendo la cueva en una oscuridad casi total, iluminada solo por las linternas parpadeantes y él por fuego. El polvo de azufre, aerosolizado, había alcanzado la llama abierta de un mechero Bunsen. No fue una explosión, fue un por flash. Una llamarada azul que prendió fuego a los estantes de hierbas secas y volátiles. El aire se llenó al instante de un humo espeso, acre y por asfixiante. ¡El por antídoto!, gritó Sela, ahogándose. Mi investigación. Los dos oficiales tosían, confundidos. Su principal objeto de miedo, Sela, ahora solo una anciana aterrorizada. Basa, cegado por el humo, disparaba salvajemente. Te mataré, los mataré a todos. Esta era la oportunidad de Marco. Se arrastró hacia Leo, sacando un cuchillo de combate de su tobillera. Cortó las cuerdas de ratán. Leo se desplomó hacia adelante como un peso muerto. Marco agarró el maletín médico de Leo del suelo. Sela lo había guardado como trofeo. Hurgó dentro, con los pulmones ardiendo. Lo encontró, un EpiPen. Clavó el inyector de epinefrina en el muslo de Leo. No era un antídoto específico para la tetrodotoxina, pero era un poderoso estimulante, un shock para el sistema. Leo jadeó un sonido ronco y ahogado. Sus ojos, desorbitados por el terror, encontraron los de Marco. Te tengo, tosió Marco, echándose a su hermano al hombro. Te tengo. Sela estaba de rodillas, tratando de recoger manojos de hojas ardiendo. Mi magia, lloraba. Mi magia. Madre, gritó Basa, agarrándola. Tenemos que irnos. Marco cargó hacia la cascada, hacia la entrada. Uno de los oficiales aturdidos lo vio. Levantó su pistola. Es solo una anciana, le gritó Marco. Les mintió, los envenenó. El oficial se detuvo, tosiendo. Su arma vacilaba. El hechizo estaba roto. La fe una vez rota es solo un montón de cristales rotos. Marco y Leo irrumpieron a través de la cortina de agua, colapsando en la orilla rocosa de la laguna, tragando el aire limpio y húmedo de la noche. Detrás de ellos, un humo espeso, tóxico, de color negro amarillento, salía de la cueva, un genio maligno escapando de su botella. Abajo en el barrio, los aldeanos, atraídos por los sonidos de los disparos y el olor del fuego químico, se estaban reuniendo. Miraban hacia las colinas, sus rostros una mezcla de terror y confusión. Basa y Sela salieron tambaleándose de la cascada, cubiertos de hollín, su magia ardiendo detrás de ellos. Basa, al ver a Marco, levantó su pistola, pero era demasiado tarde. Los aldeanos estaban mirando. No vieron a una diosa, no vieron a una poderosa por albulario, por el su ejecutor justiciero. Vieron a una anciana frenética y llorosa,
con la ropa chamuscada, siendo arrastrada por un policía corrupto. Vieron su jardín sagrado, la fuente de todo su poder, vomitando humo venenoso hacia el cielo. El miedo se había roto, el porculum por había terminado. Basa vio los rostros de la multitud, vio su miedo convertirse en duda, su duda en ira, su autoridad derivada enteramente de la de su madre se evaporó en el humo, dejó caer su arma, se había acabado. Amanecer, una pequeña por barca, robada cortaba el agua tranquila de la mañana en dirección al continente. Leo temblaba, envuelto en una manta térmica. La epinefrina había desaparecido, pero la parálisis estaba remitiendo. Podía mover los dedos, podía susurrar: Marco, descansa, Leo, estás a salvo. Marco Reyes miró hacia atrás, a la isla de sombras. El humo de la cueva se había disipado, pero sabía que la mancha permanecería. La magia de la isla había desaparecido, expuesta como una empresa humana mundana, sofisticada y aterradora. No había luchado contra un demonio, había luchado contra un sistema. No había roto una maldición, había expuesto una mentira. Supo, mientras la isla desaparecía en la niebla, que el miedo probablemente permanecería. La isla, con el tiempo, encontraría un nuevo monstruo para reemplazar al viejo. La fe era un vacío y algo siempre se apresuraba a llenarlo. Pero por hoy, la lógica había ganado. Miró hacia adelante, hacia el sol naciente, la espuma del mar en su rostro lavando las últimas sombras. Tenía a su hermano, estaba vivo y era libre.